Hola, bienvenidos a todos al canal Anatomía de Primera. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el esqueleto humano y la conformación ósea del mismo. Vamos a empezar con los huesos del cuerpo, distribuidos primero en la región más cefálica, que corresponde a la región de la cabeza, en la que vamos a encontrar 8 huesos en el cráneo, 14 en la región de la cara o macizo facial, 6 en el oído, y un hueso que está ubicado en la región anterior del cuello, que es el hueso hioides. En la región del tronco nos vamos a encontrar con 26 huesos en la columna vertebral, 25 huesos en el tórax, conformando un total de 51 huesos. Y la última región, que corresponde a las extremidades, vamos a encontrar 64 huesos en el miembro superior y 62 en el miembro inferior. Es importante destacar que en la región del cráneo y en la región de la cara nos vamos a encontrar justamente con estructuras óseas que protegen, en este caso a nivel del cráneo, parte del sistema nervioso central, y en la región de la cara, órganos de los sentidos como el gusto a nivel de la boca, el olfato en las fosas nasales y la visión en las cavidades orbitarias. En la región de la columna vertebral vamos a encontrar en todo su trayecto, a nivel del conducto vertebral, la presencia de la médula espinal, también parte del sistema nervioso central, y en la región del tórax vamos a encontrarnos con los pulmones y el corazón. En su totalidad, sumando los 29 huesos a nivel de la cabeza, 51 huesos en el tronco y 126 en las extremidades, llegamos a un total de 206 huesos. En algunos preparados a nivel de los estudios cadavéricos se encontraron mayor cantidad de huesos, lo que llamamos como hueso supernumerario, y la falta de alguno de esos huesos o la deformidad en el desarrollo esquelético de esos huesos. En algunos casos pueden o no existir alteraciones desde el punto de vista funcional que se traducen en diversas patologías desde el punto de vista funcional, ya sea para la región de la cabeza, del tronco y en las extremidades, con disfunciones desde el punto de vista funcional para el aparato locomotor. Vamos a la estructura de los huesos del cráneo. En su totalidad está formado por 8 huesos, 2 pares, que son los huesos parietales, en este caso el parietal derecho y parietal izquierdo, los 2 huesos temporales, también temporal derecho y temporal izquierdo, y 4 huesos impares, el frontal ubicado en la región anterior, el efenoides inmediatamente por debajo, el occipital en la región posterior, y si hacemos un corte sagital, nos encontramos con el interior, en este caso, de la estructura del cráneo, trazando una línea imaginaria que vaya desde la región anterior hacia la posterior, en sentido oblicuo. Podemos dividir esta región del cráneo en una porción superior o calota craneana y una región inferior o base del cráneo. En este punto, a nivel del cráneo, es donde encontramos una porción del sistema nervioso central llamada encéfalo, formada por cerebro, cerebelo en la fosa posterior, y por delante del cerebelo bien digo, y debajo del cerebro, el tronco encefálico, formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. En la porción inferior del hueso occipital, donde encontramos el agujero occipital, en su continuidad, esta región del tronco encefálico se va a continuar a lo largo del eje de la columna vertebral con la médula espinal. Hueso frontal, hueso esfenoides, occipital y el hueso etmoides. Cabe destacar acá que en el etmoides nos vamos a encontrar con un grupo de células que forman parte del bulbo olfatorio, que forma parte justamente del aparato de la olfacción, en este caso para uno de los sentidos que es el olfato y el transporte del estímulo odorífero que llega a la región de la base de los hemisferios cerebrales para poder justamente determinar qué tipo de olor estamos percibiendo. Vamos ahora a la región anterior, huesos de la cara o macizo facial. Acá también tenemos que destacar la presencia de las 2 cavidades orbitarias que protegen a los globos oculares, hacia la región anterior las fosas nasales y hacia la región inferior la cavidad bucal. Los huesos de la cara en su totalidad
son 14, 6 huesos pares, entre ellos los huesos nasales o propios de la nariz, que están ubicados en la región anterior y superior, formando el techo de la nariz, los maxilares superiores, los huesos malares, pómulos o cigomáticos, los huesos lagrimales que están en la porción interna de las cavidades orbitarias, son huesos en este caso de estructura laminar, y situamos específicamente el lagrimal con una forma triangular de base inferior y vértice superior, los cornetes inferiores dentro de las fosas nasales, y los dos huesos palatinos, el derecho y el izquierdo, que al fusionarse se cierran y dividen las fosas nasales de la cavidad bucal, formando en este caso lo que sería el techo de la boca o paladar óseo. Los dos huesos impares corresponden el primero al maxilar inferior o mandíbula inferior, formado en la región central por un cuerpo y en la región posterior por dos ramas ascendentes que se articulan con el hueso temporal formando la articulación temporomandibular, y un hueso laminar que vamos a encontrar en el interior de las fosas nasales en sentido vertical, que ayuda justamente a separar la fosa nasal derecha de la izquierda con la prolongación hacia la región anterior del tabique nasal que corresponde al hueso vomer. Vamos ahora a la región, en este caso, ingresando por el hueso temporal que corresponde al oído. En la porción más externa, el pabellón auricular. Si seguimos su trayecto, nos encontramos con el conducto auditivo externo. Chocamos con la membrana timpánica y acá nos encontramos con el oído medio, que se continúa en el interior del hueso temporal con el oído interno. En este caso, vamos a detallar específicamente cuáles son estos tres huesos que forman parte del oído medio. Son el hueso martillo, el yunque y el estribo, también llamado estapedio. En la porción anterior del cuello nos encontramos con un hueso muy parecido al maxilar inferior que se llama hueso hioides. En este caso no tiene esas ramas ascendentes, pero presenta dos astas menores y dos astas mayores. Desde el punto de vista anatómico, la presencia de este hueso hioides nos permite ubicar a los músculos suprahioides, o sea, por arriba del hueso hioides, y a los músculos infrahioides. Con respecto al tronco, nos encontramos con la estructura de la columna vertebral, en este caso articulándose con la base del cráneo a partir de la primera vértebra cervical y la porción inferior o la más caudal que corresponde al coxis. En su totalidad, la columna vertebral tiene 26 vértebras, de las cuales 7 son cervicales. Por debajo nos encontramos con 12 vértebras torácicas o dorsales, en su continuidad 5 vértebras lumbares, en la anteúltima porción una estructura formada por 5 vértebras que están fusionadas, que corresponden al hueso sacro, y la última porción, que es el coxis, formado por 4 o 5 vértebras. En la región cervical tenemos que destacar la diferencia desde el punto de vista morfológico entre la primera vértebra cervical o atlas y la segunda vértebra cervical, o también llamada axis, que se diferencian del resto de las vértebras por la forma en cuanto a la estructura de su cuerpo vertebral. También es importante destacar que entre estas dos vértebras y la base del cráneo se conforman tres tipos articulares diferentes en relación y en comparación al resto de la columna vertebral, en las cuales los cuerpos vertebrales se separan a través de un disco intervertebral. En cambio, el hueso sacro está formado por 5 vértebras que se mantienen fusionadas entre sí sin la presencia de ese disco intervertebral, pero sí con la presencia de los agujeros de conjunción, al igual que el resto de la columna vertebral, para la salida de los nervios raquídeos que se originan en la médula espinal, que circula a lo largo de todo el trayecto de la columna vertebral por el conducto vertebral. En cuanto a la región torácica, nos vamos a encontrar con su conformación anatómica de 12 pares de costillas, o sea 24 en total,
7 que las llamamos costillas verdaderas, 3 costillas falsas y la número 11 y la número 12 las llamamos costillas flotantes. En la región anterior, cerrando la estructura del tórax, nos encontramos con el esternón, un hueso plano formado por 3 segmentos. La primera porción es el mango o manubrio del esternón, la segunda el cuerpo y la última porción es el apéndice sifoides. Vamos ahora a la estructura del miembro superior. La conformación ósea comienza con la cintura escapular. En su totalidad, el miembro superior presenta 64 huesos. La porción entonces más cefálica, formada por la cintura escapular, formada por la clavícula, que vamos a detallar después, o la vamos a clasificar como un hueso plano con un extremo esternal, justamente porque se articula con el esternón, y un extremo acromial, que se articula con el acromio de la escápula u omóplato. Escápula u omóplato corresponde al segundo hueso de la cintura escapular, que está ubicado en la región posterior del tórax, de forma triangular, con una cara anterior y una cara posterior. La que toma contacto con la región torácica es la cara anterior a través de un músculo que se inserta en esta porción que se llama músculo subescapular, que va a tomar contacto con el músculo serrato mayor, que está ubicado en la región torácica. Seguimos en sentido distal y nos encontramos con la región del brazo, formada por un hueso largo, que es el húmero. Todos los huesos largos, vamos a ver después, que están conformados por una epífisis superior, un cuerpo o diáfisis y una epífisis inferior. En este caso, el húmero, a través de su epífisis superior, se articula con un accidente óseo que presenta la escápula, que se llama cavidad glenoidea, formando la articulación escápulo-humeral en la región del hombro. Por su epífisis inferior, vamos a ver que se articula con el cúbito y con el radio, formando la articulación del codo. El antebrazo es la porción distal o la anteúltima porción distal del miembro superior, formada por dos huesos largos, que son el radio, ubicado en la porción externa, y el cúbito en la región interna. Para hacer esta clasificación tenemos que colocar el antebrazo en posición anatómica, o sea, en supinación, y justamente al ubicarlo en posición anatómica de supinación, el radio queda del lado externo y el cúbito del lado interno. Yéndonos hacia la región más distal, nos vamos a la región de la mano. La región de la mano la podemos subdividir en la región del carpo, formada por 8 huesos, a través de una fila proximal y una fila distal. Empezamos con la descripción de la fila proximal. De externo hacia interno, el primer hueso, el escafoides, semilunar, piramidal y montado sobre el piramidal, el hueso pisiforme. La segunda fila, o distal, también la describimos de externo hacia interno. Empezamos con el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. El hueso ganchoso presenta un accidente óseo hacia la región superior que se llama apófisis unciforme o gancho del hueso ganchoso. Siguiendo con la descripción anatómica de la región de la mano, nos vamos a la estructura que está entre la segunda fila y las falanges, que corresponde a los metacarpianos. Primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto. En continuidad de los metacarpianos, nos encontramos con las falanges proximales para el dedo pulgar, índice, mayor, anular y meñique. 4 falanges medias, en este caso para el segundo dedo, tercero, cuarto y quinto. Y 5 falanges distales para el pulgar, segundo dedo, tercero, cuarto y quinto. Acá tenemos que destacar que el pulgar solamente tiene 2 falanges, una proximal y una distal. No tiene falange media como el resto de los dedos, desde el segundo hasta el quinto dedo de la mano. Vamos a la descripción ahora del miembro inferior a través de su estructura ósea. En su totalidad, formado por 62 huesos,
comenzamos con la primera región, que es la cintura pélvica o pelvis, formada por un hueso plano, que es uno de los más grandes en cuanto a la estructura de esta región, que es el hueso coxal. Este hueso coxal, a su vez, se subdivide en tres partes, que son el ilion, el isquion y el pubis. Antes de la maduración esquelética, los tres huesos se concentran en la porción central de esta región, que se llama acetábulo o cotilo, con la convergencia de los tres cartílagos de cada uno de los huesos, formando cartílago en I o cartílago trirradiado. En su continuidad a la cintura pélvica, nos encontramos aproximadamente desde la región inguinal hasta la articulación de la rodilla con la región del muslo, con el hueso más grande del esqueleto, que también corresponde a un hueso largo, que es el fémur. Al igual que el húmero, también describimos una epífisis superior, una porción central que corresponde al cuerpo o la diáfisis, y una epífisis inferior. Después, cuando hablemos de la parte de los accidentes óseos, también vamos a describir la región de la metáfisis. Por ahora, solamente mencionamos epífisis superior, cuerpo o diáfisis y epífisis inferior. En este caso, como hicimos con el húmero, describimos las porciones articulares que tiene el fémur. Por su epífisis superior, a través de la cabeza femoral, articulándose con el cotilo o acetábulo del hueso coxal, formando la articulación coxofemoral. Y por su epífisis inferior, articulándose con la epífisis superior de la tibia y con la cara posterior de la rótula, formando la articulación de la rodilla. En continuidad con la región del muslo, nos vamos a la región de la pierna, una estructura, en este caso, formada también por un esqueleto óseo de dos huesos, que son la tibia, ubicada del lado interno, y el peroné del lado externo. Estos dos huesos se articulan entre sí, como ocurre con el cúbito y el radio, a través de su epífisis superior y de su epífisis inferior. Y por supuesto, también en la porción central, a nivel de las diáfisis. Haciendo un corte sagital de la región del muslo, de la pierna y de la articulación de la rodilla, podemos ver la epífisis inferior del fémur, la epífisis superior de la tibia y la rótula en su cara posterior articulándose con una porción de la epífisis inferior del fémur que se llama tróclea femoral. En su totalidad, estos tres elementos forman la articulación de la rodilla. La última porción del miembro inferior, que es lo que permite la bipedestación, o sea, el apoyo, corresponde a la región del pie, formado por la región del tarso, que presenta 7 huesos que son el astrágalo, el calcáneo, el escafoides tarsiano o hueso navicular, el cuboides y 3 cuñas, primera o cuneiforme, segunda y tercera cuña. En su continuidad, como ocurre con la región de la mano, ahora en lugar de llamarlos metacarpianos, a esta porción la llamamos la región de los metatarsianos. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano. Se continúan con las 5 falanges proximales de los 5 dedos del pie. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Ahora describimos 4 falanges medias solamente, desde el segundo al quinto dedo del pie. Segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Y 5 falanges distales. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Como ocurre en la mano, en este caso el primer dedo del pie, que a partir de ahora lo llamamos hallux, tiene solamente 2 falanges, una proximal y una distal. El resto de los dedos, desde el segundo al quinto, 3 falanges, proximal, media y distal. Bueno, hasta acá hicimos la descripción en su totalidad de los huesos, comenzando por la región del cráneo hasta la región inferior de los pies. Y cabe destacar la conformación o estructura a nivel de la región del cráneo para
la protección de una porción del sistema nervioso central que mencionamos anteriormente, que corresponde al encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco encefálico, y a lo largo de todo el eje de la columna vertebral, el conducto vertebral que permite justamente la ubicación de la médula espinal que corresponde a la última porción del sistema nervioso central. En la cavidad torácica, la protección dada por las costillas, el esternón y la porción posterior dada por la columna vertebral, en este caso solamente las vértebras dorsales, para la protección de los pulmones y el corazón. En la región de la pelvis, formada por los dos huesos coxales, el sacro, los órganos que están en la región intrapélvica y que después vamos a desarrollar específicamente cada una de estas áreas cuando hablemos de las cavidades corporales. Les agradezco mucho por seguir el canal y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.